Uy, pero tengo que usar lentes. El día de hoy es 9 de marzo. Estamos en presencia de la maestra Elizabeth López Gómez. Por cierto, ayer fue Día de la Mujer. Felicidades, maestra. Muchas gracias. Tenemos la fortuna de tener una amistad de muchos ayeres. Sí. Y el día de hoy vamos a dar a conocer algo importantísimo. Fíjate, Gustavo Fernández, si lo conoces, de Coparmex, ahorita el director ya está viendo el programa. Entonces le mandamos un saludo a Gustavo, Sí, porque ¿cómo no? el colegio Eiffel, cual es el propietario, curiosamente, vamos a hablar de la educación, Gustavo. Estamos precisamente por presumir este libro que se llama Para ti, educadora. Y aquí, este es el propósito de esta plática, de esta visita y de esta transmisión. Platícanos, por favor, maestra. ¿Cómo nace? ¿Me seguiste la onda? Sí, cómo no. Este libro para mí es realmente algo muy especial. Me ha dado mucho gusto hacerlo. Yo estoy fascinada porque aquí en Tijuana no hay nada escrito de cómo llegó preescolar a Tijuana. Hay muchos libros que dicen de los pensadores, de los filósofos de educación desde el principio, que fue en Alemania, en Europa, y pues eso está, todas las maestras lo deben de saber, que empezamos con Froebel, luego Pestalozzi, y nos quedamos también, bueno, Froebel, Rousseau, Pestalozzi y la doctora Montessori, que ella se dedicó más bien como fue la primer doctora en su patria, en Italia. Entonces se dedicó a los niños con deficiencias mentales. Entonces nosotros, las maestras, la federación, el gobierno, se dedicó más bien a Froebel. Vengo desde Europa, cómo llegó a México. Estamos hablando de pedagogos, Sí. filósofos extraordinarios. Y hay que hacer un paréntesis en esto, maestra Elizabeth Liz, también, porque Tijuana tuvo una escuela nacional a fines de 1890 y tantos, Escuela Nacional 3, Escuela Nacional 4, que se vino haciendo hasta 1915, se transformó en la Escuela Miguel F. Martínez, pero era una escuela primaria. Durante muchos ayeres, sí, Tijuana tuvo solo una escuela, hasta 1930, que nace en julio la Escuela Álvaro Obregón como segunda escuela en Tijuana. Vienen los 30 y empieza la Colonia Libertad y empieza la Escuela Venustiano Carranza, la escuela en la Colonia Independencia, la Granaditas. Sí, se abren. Pero ninguna tenía preparación preescolar. No. Y de eso, este es tu libro. Sí. O sea, vas a la raíz de la educación en Tijuana. En Tijuana. Pero pasó también por México, porque no apareció en Tijuana. La trajeron las maestras, las grandes maestras, una de ellas, la profesora Carmen Moreno Corral, fue la pionera aquí en Tijuana, claro, por órdenes de la maestra Rosaura Zapata. Y empezamos ahí. Justo Sierra es el que inicia y manda a las maestras Rosaura Zapata, Estefanía Castañeda, Berta von Glümer a Europa para traernos a México el mejor método
que podíamos emplear con los niños, porque la necesidad de educar a los pequeños era muy importante porque es el pilar de la civilización. Entonces la profesora Carmelita Moreno Corral abre el primer jardín de niños aquí en Baja California, que es el Jardín de Niños Froebel. ¿Y estaba Federico ubicado Froebel, en dónde? En Mexicali. En Mexicali. En Mexicali. Pero también se viene a Tijuana y abre el primer jardín de niños en 1937, el Jardín de Niños Montessori. María Montessori. Vamos a hacer también analogías porque en el 37 está documentado en este libro que se llama Para ti, educadora, de la maestra Elizabeth López, la creación de ese primer instituto para los niños preprimaria. Sí. Y entonces, curiosamente, el día 1 de septiembre de 1939 nace el Instituto Técnico Industrial. El ITI. El ITI, donde era Aguacaliente, ahí se transformó en el Instituto Técnico Industrial, que era una especie de secundaria avanzada, prepa, una cosa así, prevocacional. Y militarizada, por cierto. Militarizada. A propósito, entonces, no, los educandos... Aquí no no lo tocas, no, estamos hablando de preescolar. Sí, de preescolar solamente, pero pues son cosas que... son interesantes comentarlo. Porque, por ejemplo, en el caso de tu libro, Para ti, el nombre lleva un mensaje. Sí. Adelante. De ahí, del Jardín de Niños Montessori, dura 10 años sin haber ningún jardín de niños. Claro que había una academia que me acuerdo que era de la señora Amalia, pero no, era en su casa y nada más, hay unos pequeños alumnos, pero mucha gente antigua ahí empezó. Lo recuerda. Sí. Claro, yo no estaba aquí. No, ¿ustedes en qué año llegaron a Tijuana? Mis padres, con todos nosotros, llegamos en 1948, que se abre el Jardín de Niños Justo Sierra, precisamente. Yo soy de las primeras egresadas del Justo Sierra. Estamos hablando de la familia de Raquel Gómez Márquez y de Ángel López Torres, que son tus padres. Sí. Mi mamá, siendo maestra de educación primaria, llega al Jardín de Niños Justo Sierra, que lo abre la profesora Marina Bolaños Cacho. Pero yo duro mis tres años de educación primaria, de educación preescolar. Y mi señora madre, ella tiene la intención y el gusto de conocer al profesor Manuel Marín Capaceta, que era el director de la ITI en ese entonces, y la invita a que abra un jardín de niños, que viene siendo el tercer jardín de niños, el Carmen Moreno Corral, en las instalaciones del Aguacaliente. Esos son de los 3 jardines que yo abro. El primero que estaba ubicado en La Garita. Lo que fue a un lado del Parque Montessori, que así se le conocía. Pues sí. Ahí. Porque ahí estaba el jardín de niños. Ahí estaba el jardín de niños. El segundo. En la calle Sexta, en una casa particular. En una calle Sexta. Lo puso la profesora Marina Bolaños Cacho. Y el tercero ya se abre en las instalaciones del Aguacaliente. Sí, donde está la escuela Miguel Hidalgo. Sí, ahí estaba la escuela Miguel Hidalgo. De ahí salían los niños del jardín de niños y entraban. Eran hijos de los maestros que daban las cátedras ahí en la ITI, en la secundaria. Y el profesor Marín Capaceta, que aquí está, lo nombro, él ayudó en todo para que se fundara ese jardín de niños.
Ya después hablo de todos los jardines que se fundaron. Se vio la necesidad que se abarcara no nada más en el centro de Tijuana, sino en el campo, en los ejidos, se abrieran jardines. Fíjense lo que acaba de mencionar la maestra. Dicen que el hombre tiene que extenderse. Tiene que tener hijos. No, sí. Tiene que tener la siembra de un árbol. Es decir, tener un jardín. Estamos hablando de un jardín escolar. ¿Qué se siembra en ese jardín? ¿Qué sembraron en el Montessori? ¿Qué sembraron en el Justo Sierra? ¿Qué sembraron en el Carmen Moreno Corral? El nombre que nosotros, del que el primer que Froebel le dio, Kindergarten, era un jardín de niños, más bien para los niños, y aquí fue jardín de niños de los niños, eran niños, como si fueran flores. Fíjense que en esta mística visión de una maestra, pues ya tuvo hijos, ya sembró árboles y está escribiendo este libro para ti, así se llama, educadora. Elizabeth López Gómez es la autora. Y de eso estamos hablando, de cómo nacen en esos jardines esos niños que el día de mañana el día de mañana son profesionales y son extraordinariamente útiles. ¿Recuerdas tú, por ejemplo, maestra, en el Moreno Corral, algún nombre de dama o de niño que haya sido extraordinario? Pues yo tuve varios alumnos que médicos, y también salió un regalado, un chico que triunfó en el golf, y una chica pianista, Pepito Cabrera, un médico, y tocaba también hermoso el piano. He tenido muchas satisfacciones porque hay ingenieros, el doctor Palomar, que es dermatólogo, no, viene siendo de urólogo, fue mi alumno. Tengo muchos maestros alumnos, así que para mí, y pues, ¿qué más puedo pedir, no? Que la mayoría han sido buenos alumnos, fueron buenos alumnos y ahorita son grandes profesionistas. En este momento le estoy enseñando a ustedes una página de una revista que me presumió mucho Liz, y vamos a hacer un paneo de ella, y son dos páginas de infinidad de información. Aquí se funda el Jardín de Niños. Miren, aquí está precisamente la fundación del Carmen Moreno Corral, con la maestra Carmelita Moreno Corral, fundadora de los jardines en el territorio norte. Sí. Y por eso se menciona y se bautiza, se puede decir, de esa manera. Aquí también tenemos las imágenes del Jardín de Niños Justo Sierra. Vamos a recordar algunos nombres que son bien importantes. El maestro Jesús Solórzano fue inspector escolar durante muchos ayeres. Está también María Montessori. Miren nada más qué preciosa foto. Hay más de 50 niños ahí. Yo creo que más. Sí, 50, acuérdate. 50. El único.
Sí, jardín que había. Y las primeras educadoras se nombran aquí en el libro. estamos hablando de historia pura, de un trabajo que te tomó, ¿qué? Pues son 10 meses. 10 meses hacerlo. Está esta fotografía también de la maestra Rosaura Zapata con el mismo presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, recibiendo la medalla de oro al cumplir ella 30 años. No, que 50 años en el servicio. De Altamirano. La medalla de Altamirano. La medalla Altamirano. Por cierto, en la colonia Ruiz Cortines está un jardín de niños que se llama Rosaura Zapata. Sí, hay muchos jardines con el nombre de Rosaura Zapata. Ahí también mencionan en el libro que la mexicanización de la educación, porque al principio eran puros nombres de extranjeros, pero la profesora Rosaura Zapata. Mira, está viéndolo y por eso estoy haciendo un lapsus. Eduardo Valle Mesa. Eduardo es el encargado de que esta información sea transmitida y retransmitida a través de Agencia Fronteriza de Noticias. Eduardo, estás viendo la historia de los jardines de niños y de este libro tan especial que se llama Para ti, educadora. Esto seguramente va a ser bien importante retransmitir y seguramente te va a gustar. Le podemos leer algunas páginas de las que con gusto tú tienes una satisfacción especial. Bueno, nos vamos ya después de pasar de hasta México, hasta de Europa, llegaremos a Tijuana. La profesora Angelina Casillas de Jerez, muchas maestras inclusive, ya jubiladas, no la conocieron. Pues es imposible, ¿verdad? Porque ella fue la primer inspectora de jardines de niños en todo el territorio. Claro que había 3 jardines en Tijuana, supongamos 4 en Mexicali, en Tecate 1, en Ensenada 2. Entonces, pues no podía haber más inspectoras, ¿verdad? Vamos a repetir el nombre para que se lo vayan a... Es muy importante. Sí. Angelina Casillas de Jerez. Fue la primera. Preciosa dama, ¿eh? Estaba bien bonita. Y fue la primer plaza que llegó de México. ¿Cuánto ganaban en diferente? Vamos a hacer a ver si recordamos. Por ejemplo, estaba el medio federal, escolar, pues escolar federal. Nada más, no había estatales. Después estuvo la cuestión del territorio, cuando precisamente la profesora, hablamos con ella, con la profesora Juanita Gastelum, que era la pagadora en aquellos ayeres, en los años 50, de los trabajadores del magisterio. De la educación. Entonces, ¿qué ganaba una maestra? Mira, en los años 60, que fue cuando empecé, pues no creo que pasábamos de 1,000 pesos al mes. Al mes. Yo recuerdo en los centros alfabetizantes que me tocó a mí trabajar,